Lucas 5, 12 al 16. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Lo leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema el deber del hombre. Digan conmigo, el deber del hombre. Hermanos, en esta porción de escritura que acabamos de leer, pude yo encontrar, mis hermanos, 4 puntos clave que cualquier hombre o mujer debe hacer si realmente quiere ser salvo y perseverar en el Señor. Pude encontrar, mis hermanos, 4 cosas clave que todos nosotros, toda la humanidad, mis hermanos, sin excepción de nadie, que debemos hacer para verdaderamente encontrar a Dios y ser bendición para los demás. La Biblia, mis hermanos, claramente nos enseña que es Dios el que obra, que es Dios el que salva, que es Dios el que nos da la fe para creer, que es Dios el que extiende gracia, misericordia, que es Dios que nos elige y nos salva. Y todo eso es para darle gloria al Señor. Pero también la Biblia nos habla acerca de la responsabilidad del hombre de creer, de ir a Dios, de reconocer su pecado. Del hombre también hacer su parte y reconocer al Señor como Dios y Salvador. La Biblia también nos habla acerca de los deberes del hombre, de los deberes de la persona que en verdad, mis hermanos, quiere encontrar a Dios. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer, mis hermanos? ¿Qué es lo que esta porción de escritura le manda al hombre y a la mujer hacer? Toda la humanidad, mis hermanos, sin excepción de nadie, toda la humanidad será responsable ante Dios si hacemos o no hacemos las 4 cosas que en esta noche vamos a estar viendo. El mensaje de hoy, mis hermanos, lo he dividido en 4 puntos que son los siguientes: la condición, la salvación, la presentación y la oración. Veamos esto, mis hermanos. Punto número 1. Digan conmigo la condición. La condición. Hermanos, Dios, bajo el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, bajo la ley mosaica, había declarado y distinguido lo puro de lo impuro en varias cosas. En los animales, él había dicho que estos animales son puros y estos animales son impuros. De varias prácticas que Israel podría participar y cuáles no podían participar. Y también acerca de la condición del hombre, ya sea pecado o externamente su piel, habían condiciones en las cuales Dios había declarado puro y otros impuros. Y todo esto servía, mis hermanos, todo esto servía para siempre recordarle y enseñarle a Israel que Jehová Dios es santo. Y que si tú te quieres acercar a Dios, tú también necesitas ser santo. Todas esas leyes y mandatos servían para mostrarle y enseñarle a Israel que para acercarte al Señor tu Dios, tú tienes que ser santo. Y aquí, mis hermanos, encontramos
En este pasaje que acabamos de leer encontramos a un hombre que de acuerdo al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, era un hombre impuro. Digan conmigo, un hombre impuro. ¿A causa de qué? A causa de su condición conocido como lepra. Lepra, mis hermanos, era una palabra general para describir una variedad de condiciones, enfermedades de la piel. No era algo específico, sino era algo para describir una variedad de enfermedades. Y este hombre, mis hermanos, tenía una condición física a la cual lo impedía acercarse al Señor. Este hombre, a causa de su condición conocido como lepra, por ley, mis hermanos, no era opción, era por ley que él tenía que estar separado de la comunidad. ¿A cuántos de ustedes les gusta congregarse y venir a la iglesia? Imagínense que hubiese una ley que por ley tú ya no te puedes congregar. Ya no puedes reunirte con la gente, mucho menos con los santos, con el pueblo de Dios. Es un momento triste. Imagínense que eso fuese ley. Todos aquí lloraríamos. Todos aquí sufriríamos, estuviéramos tristes. Este hombre era su realidad. Él no podía convivir con los santos. ¿Por qué? Porque su condición lo había hecho inmundo. Por ley, mis hermanos, él estaba separado de las cosas de Dios. Por ley, mis hermanos, él nunca podría acercarse al templo. Él nunca por ley podría acercarse al templo o al altar de Dios. ¿Cuántos han visto el altar de Dios? Hay imágenes, era como donde hacían los sacrificios y los holocaustos, y el fuego era como olor fragante para el Señor. Él nunca podría hacer esto. Tal persona con esta condición, mis hermanos, tenía que vivir con vestiduras rotas. Era parte de la ley. Él no se podía vestir con las mejores ropas, sino por ley, a ley. Tenía que usar vestiduras viejas y rotas con hoyos por todas partes. Por ley, mis hermanos, tal persona tenía que dejar su cabello despeinado. Jamás se podría peinar. Por ley, mis hermanos, cuando alguien se acercaba a él tenía que gritar, por ley, inmundo, inmundo, soy inmundo. No se podía peinar, no se podía vestir bien y tenía que gritar inmundo e inmundo. Esto era para señal física, para que la gente no se acercara a él. Si una persona miraba a alguien con vestiduras rotas, con un peinado gritando inmundo, sabía que tenía lepra y que no se podía acercar a tal persona. Mis hermanos, así se distinguía una persona que era inmundo a causa de la lepra. Era una vida de soledad. Nadie podía estar cerca de esa persona, al menos que tuviera la misma condición. Pero de lo contrario, era una vida de completa soledad. ¿Cuántos de aquí se recuerdan o por X razón les dio el COVID? Y tuvieron que estar separados de todo el mundo por 14 días. ¿Sí o no te sentiste diferente? ¿Sí o no te sentiste como que, yo tengo una enfermedad y no me puedo acercar? Y sí o no que la gente como que se apartaba de ti porque sabía que tenías COVID. Era como algo desagradable. Pero eso era por 14 días. Imagínense, este hombre tenía lepra por muchos años. De hecho, la Biblia no nos dice, quizás podría haber tenido esta lepra por 10 años, 15, 20, 30 años, 40 años, no se sabe. Pero que un día que estés completamente solo ya es algo triste. Esta era la situación de este hombre. Una vida de soledad, una vida de tristeza, sin esperanza. Y Lucas, siendo doctor, ¿verdad? Él era doctor por oficio. Él distingue su condición aún más que los otros evangelios. Los otros evangelios, Mateo y Marcos, contienen esta misma historia, pero dicen que tenía lepra. Pero Lucas, siendo médico, dice que estaba lleno de lepra. Es decir, que su condición de este hombre ya estaba muy avanzada.
Esta enfermedad había consumido ya todo su cuerpo, mis hermanos. De pies a cabeza estaba lleno, dice el pasaje, de lepra. Lo que comenzó con un pequeño lugar o un pequeño brote, quizás en su pie, en su espalda, ahora había cubierto todo su cuerpo de pies a cabeza. Había afectado todo su ser. Era una condición, mis hermanos, difícil. Ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos, ya no somos puros o impuros en base a lo que comemos o no comemos. Ya no somos impuros a comer de un animal o de otro animal. Ya no somos impuros en base a eso. En el Nuevo Testamento ya no somos impuros en base a una condición o una enfermedad física que tengamos. Eso ya no aplica para nosotros en el Nuevo Testamento, pero lo que permanece es el pecado. El pecado, mis hermanos, en este tiempo y en todos los tiempos, es lo que nos separa de Dios. Es lo que nos hace inmundo. El sacerdote, cuando miraba a alguien con esta enfermedad, Lucas capítulo 13 dice que lo tenía que declarar inmundo. Era declarado como un juez, declarado inmundo. El pecado, mis hermanos, nos ha hecho inmundos. El pecado, mis hermanos, nos ha declarado a ti, a mí, pecadores y muertos bajo condenación. Y al igual que este hombre estaba lleno de lepra de pies a cabeza, tú y yo, mis hermanos, estamos llenos de pecado. Este hombre estaba lleno de lepra y tú y yo, mis hermanos, mis hermanas, estamos llenos de pecado. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hemos vivido a la estatura de Dios, mis hermanos. Jamás. Ninguno de nosotros, ni tú y yo, hemos vivido a la estatura santa de Dios, por lo cual somos pecadores, mis hermanos. La enfermedad del pecado, el pecado es una enfermedad, así lo describe Lucas, siendo médico. La enfermedad del pecado, mis hermanos, nos ha separado a ti y a mí de Dios. Ha afectado todo nuestro cuerpo y por ende estamos separados de Dios. Estamos separados de la presencia de Dios, mis hermanos. Por consecuencia al pecado que tú y yo hemos cometido y hemos hecho con nuestro libre albedrío, tú y yo, mis hermanos, estamos destinados a la soledad, a la tristeza, sin esperanza y muerte eterna. Ese es nuestro fin. Eso es nuestro destino. Como recompensa y paga, todo tiene una recompensa y paga, mis hermanos. Cuando haces algo bueno, tendrás su recompensa, su paga. Cuando haces algo malo, desafortunadamente también tiene su paga. Y la paga de nuestras acciones malignas, mis hermanos, es que estamos condenados a ser separados de Dios para siempre. Esa es nuestra paga. La paga de la muerte. En soledad, tristeza y sin esperanza como este hombre. Miren lo que dice Isaías 59:2. Isaías 59:2. Miren lo que dice: vuestras iniquidades, nuestro pecado, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios, mis hermanos? Es el pecado. Nuestra desobediencia nos separa de la presencia de Dios. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo que consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado, dice Romanos, es muerte, y todos hemos fallado.
Todos aquí hemos fallado. No hay nadie justo, dice la palabra. No hay nadie que busque a Dios, dice la palabra. No hay nadie, mis hermanos, en este planeta que ha vivido a la estatura y a la santidad de Dios más que Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús ha vivido la ley de Dios sin pecado en su perfección. Pero de ahí tú y yo estamos descartados. Tú y yo somos pecadores. Esa es la condición de la humanidad, mis hermanos. Ese es el estado del hombre en este mundo. Y este hombre, la cual no nos da su nombre, pero este hombre lleno de lepra lo reconoce. Reconoce su impuridad. Este hombre, mis hermanos, reconoce su condición. Digan conmigo, este hombre reconoce su condición, reconoce su estado. Dije que este mensaje, la pregunta es, ¿cuál es el deber del hombre? El hombre debe reconocer su condición. Y este hombre la reconoció. Este hombre sabía que era impuro, aislado de Dios. Pero hoy en día el mundo no quiere reconocer su pecado. Yo no necesito a Dios, dicen. Yo no soy pecador, yo soy una buena persona. Mucha gente hoy en día no quiere reconocer su maldad, por ende no ven su necesidad de un Salvador, por lo cual no van a Él. Pero que ese no sea el caso contigo y conmigo. Que tú te veas en el espejo en esta noche y reconozcas que estás lleno de pecado. Y que a causa de ese pecado eres inmundo, impuro. Y que a causa de esa impuridad tendrás muerte eterna. Ese es nuestro estado, pero tienes que reconocerlo. ¿Por qué es que este hombre reconoció su maldad o su impuridad? ¿Cómo es que este hombre reconoció su condición? El pasaje nos dice que cuando Jesús entra por esa ciudad, dice, porque cuando Jesús entra en esa ciudad, ese hombre lleno de lepra ve a Jesús pasando. Aleluya, gloria a Dios. Ve a Jesús pasando por la ciudad. Y aparentemente él había escuchado de Cristo. Él ya había escuchado de lo que Cristo había hecho. Él sabía que ese hombre lo podía rescatar y limpiar. Por lo cual, mis hermanos, él reconociendo su condición, sabe que necesita el remedio. Tú no vas al doctor si no necesitas remedio. Pero cuando tú sabes que estás enfermo, cuando tú ves tu cuerpo y ves que no te estás mejorando, tú corres al doctor porque sabes que allí encontrarás el remedio. Pero si tú no sabes que estás enfermo, jamás irás a aquel que te puede salvar. Pero este hombre reconoció su condición y es vital y esencial de que tú reconozcas que ante Dios tú eres pecador. Cuando tú reconoces eso, tú harás lo que hizo este hombre. Y cuando pase Cristo por medio de tu vida, tú dirás, Señor, aleluya. Este hombre, mis hermanos, cuando ve a Cristo, este hombre lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de soledad, el pasaje nos dice que pone su rostro en la tierra. Eso era una señal de humillación, de rendirse. Él pone su rostro en el piso y reconoce a Jesús como Señor. Este hombre le dice a Cristo, le dice Señor. Las mismas palabras que Pedro dijo cuando vio el milagro imposible que Cristo había hecho. Le dice Curios, le dice Jehová Dios. Este hombre reconoce a Jesús como Jehová Dios y le dice, Señor, si tú quieres,
si tú quieres, puedes limpiarme. Este hombre le dice, Dios, si puedes, si quieres, tú puedes limpiarme. Él al decirle a Cristo, límpiame, estaba diciendo indirectamente que él estaba sucio. Las mismas palabras que dijo Pedro, apártate de mí, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Este hombre reconoció la misma cosa, que ante Dios él era impuro. ¿Has reconocido eso en tu vida, mis hermanos? Este hombre reconoció su condición, reconoció su inmundicia, y eso lo llevó a su necesidad del Salvador, que estaba ahí justo en ese momento. Dios está aquí. El Salvador está aquí. Cristo Jesús, el que puede sanar, está aquí. Pero los fariseos no querían reconocer su enfermedad. Los fariseos no vieron que estaban enfermos, mas este hombre reconoció que estaba enfermo. Para ser salvo, mis hermanos, ¿qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo? El hombre debe reconocer su condición caída y inmunda. Debe reconocer, mis hermanos, que tus pecados te están separando de Dios. No señalar con el dedo, porque nosotros nos encanta compararnos a las demás personas. Yo soy pecador, pero no soy tan pecador como esta persona, o como mi hermano o mi hermana. Nos comparamos, apuntamos el dedo. Yo sé que yo he hecho esto, pero él o ella hizo eso. Nos gusta jugar el juego de Adán y Eva. No, pero él, ella. Pero no nos vemos nuestra propia condición. Tú tienes que ver las fallas, no de la otra persona, sino tu falla. Porque si no haces eso, nunca encontrarás verdaderamente la libertad y sanidad que Dios te puede dar. Hermanos, cuando en verdad haces esto y reconoces tu condición caída, y en verdad entiendes, mis hermanos, que estás perdido sin Dios, que estás muerto sin Dios, que sin Dios no hay esperanza, hasta entonces, mis hermanos, habrá un verdadero arrepentimiento. Hasta entonces habrá un verdadero anhelo por la salvación. Hermanos, cuando alguien en verdad sabe y ve que está enfermo, correrá a aquel que lo puede salvar. Cuando tú en verdad sabes que eres pecador, correrás y te aferrarás sin soltar a aquel que te puede salvar. ¿Te has olvidado de que eres pecador? Por lo cual has dejado de buscar al Señor. Este es para el que no es salvo y para el que quiere perseverar. Seguimos pecando, ¿sí o no? Por lo cual necesitamos aún el ¿quién? El Salvador. Este es para el que nunca ha encontrado a Cristo y para el que ya lo encontró, para que siga en Cristo y que tú reconozcas que seguirás necesitando al Señor. Porque pecamos y fallamos todos los días. Cristo dijo, bienaventurado aquel que ha entendido que es pobre en espíritu. El que es pobre saldrá siempre a buscar, porque es pobre. Cuando tú entiendes que eres pobre sin Cristo, irás a Cristo siempre, porque Él es el que te hace rico con su misericordia. Aleluya. Este hombre, mis hermanos, viene a Jesús. Y el Evangelio de Marcos nos dice que se postra ante Jesús. Aleluya. No solo viene a Jesús parado, sino que cae de rodillas. ¿Cuántos de ustedes han caído de rodillas ante Cristo con lágrimas y llanto porque has reconocido que le has fallado al Señor? Porque has reconocido que lo que has hecho fue en contra de ese Dios bondadoso de amor que no se lo merece,
que no merece ese pecado. Y caes ante Él en rodillas pidiéndole que te limpie una vez más. ¿Te has dado cuenta de tu condición caída, mi hermano? ¿Te has olvidado de que eres pecador? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice que el que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Necesitamos a Cristo Jesús siempre, mis hermanos. ¿Has reconocido que sin Dios no eres nada ni nadie? Y esto me lleva al segundo punto. Digan conmigo: la salvación. La salvación. Este hombre, mis hermanos, va a aquel que lo puede limpiar. Aleluya. No va a cualquier persona, sino va a aquel que sabe que lo puede limpiar. Y noten las palabras de este hombre. Y quiero que presten mucha atención. Noten las palabras de este hombre. Él no dijo: si puedes limpiarme. Él ya sabía que Jesús podía limpiarlo, porque ya lo había escuchado. Él sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Pero ¿qué le dice? ¿Qué dice el pasaje? Si quieres limpiarme. Mucha gente se siente así. Se preguntan: ¿será que Dios va a querer perdonarme? Saben que Dios puede perdonar a todo el mundo, pero cuestionan y dicen: pero no sé si Dios va a querer perdonarme a mí, porque yo he hecho muchas cosas maldades. Yo he hecho muchas cosas malignas. Mucha gente dice: yo sé que Dios puede perdonar a otros, pero ¿estará Dios dispuesto a perdonar lo que yo he hecho? ¿Querrá Dios perdonar todo lo que yo he hecho contra Él, contra mi familia, contra mi prójimo, contra mi cónyuge, contra la persona que me ha amado? ¿Podrá Dios perdonarme a mí? ¿Querrá Dios perdonarme? Es lo que le dice este hombre. Señor Dios, yo sé que tú puedes perdonar o limpiar, pero ¿quieres perdonarme y limpiarme a mí? ¿Quieres? Iglesia, déjame darte buenas noticias en esta noche. Iglesia, déjame darte las mejores noticias de todo el mundo, de toda la historia, de todas las épocas. Déjame decirte que no hay nada que Dios no pueda perdonar. Aleluya. No hay ningún pecado debajo del sol que Dios no pueda perdonar, y no hay ningún pecado debajo del sol el cual Dios no quiera perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado y quiere perdonar cualquier pecado. Aleluya. Este hombre, mis hermanos, está postrado en llanto, está en lágrimas. Toda su vida cuelga en esta una pregunta. Toda su vida cuelga y depende de la respuesta de Cristo a esta una sola pregunta. Porque si Dios no lo limpia, ¿qué será de su vida? No hay sentido por qué vivir. Oh, pero si Dios quiere, ha comenzado una vida nueva. Aleluya. Este hombre le pregunta al Señor: ¿quieres limpiarme, Señor? Y Jesús le dice al hombre: yo quiero. Le dice: yo quiero limpiarte. Aleluya. En Jesucristo, mis hermanos, está el querer como el hacer. Jesucristo, mis hermanos, vino a este mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Jesucristo vino a este mundo no para destruir el mundo, sino para rescatar al mundo. Jesucristo, mis hermanos, vino para sanar a los enfermos.
vino a sanar el corazón triste. Jesucristo vino a sanar el corazón quebrantado. Vino a dar esperanza, vino a dar gozo, vino a dar amor, vida abundante y vida eterna. Jesús vino, mis hermanos, para perdonar tus pecados. ¿Le has fallado a Dios? Cristo está aquí para salvarte en esta noche. Cristo está aquí para levantarte en esta noche. Tú y yo, mis hermanos, debemos ir a aquel que puede limpiarnos y quiere limpiarnos de toda maldad. El relato de Marcos de este mismo evento nos dice que al hombre decir estas palabras, Jesús le ve con ojos de compasión. No con ojos de lástima, sino con ojos de compasión. Compasión. Es decir, lo ve con amor y bondad. No con lástima, sino con amor y bondad. Como el padre que ve al hijo pródigo regresar, lo ve con amor y bondad. Así, ¿por qué? ¿Qué te detiene venir al Señor? En Cristo están los brazos abiertos. Hay plenitud de gozo, amor y perdón y compasión. Aleluya. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Efesios 1:7 nos dice que tenemos, a través de Jesús, tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados según las riquezas de su misericordia. Isaías 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja todo eso allí, mis hermanos, que no sirve y no te llevará a nada bueno. Dice: y vuélvete a Jehová, regresa a Jehová, ve hacia Cristo con tu rostro en tierra y dile: perdóname, Señor. Y Dios tendrá misericordia y será amplio, dice la palabra, en perdonar. No hay cosa más grande en este mundo y en esta vida que tener tus deudas perdonadas. No hay cosa más grande y liberante en esta vida que el hombre tenga ese peso del pecado suelto de él y ser libre en el Señor. Así que ve a Cristo y dile: perdóname, Señor. O como dijo Pedro: soy hombre pecador. El rey David dijo en Salmo 51, después de que había pecado contra Dios, el rey David nos recuerda y dijo: Dios jamás desprecia o rechazará un corazón contrito y humillado. Dios jamás lo rechazará a una persona que ha reconocido su condición caída, que ha reconocido su maldad y viene a Cristo postrado, en llanto, con un corazón quebrantado. La palabra dice que Dios jamás lo rechazará. Así que ven a Cristo, ven al que te puede y quiere salvar. Y noten esto. El pasaje nos dice que al Jesús tocar al hombre lleno de lepra, al instante él es limpio. Al instante él es sanado. Cuando tú vienes a Dios con un corazón contrito y humillado y le pides perdón, al instante eres perdonado. Aleluya. No es como nosotros, que nos gusta recordarle a la otra persona su maldad y su pecado. No hagas eso. Cuando Dios al instante te sana a ti y te perdona a ti, no le andes recordando a la otra persona su pecado cuando se han arrepentido ya de eso. No seas como Satanás, el acusador, que aunque Cristo ya nos ha perdonado, nos sigue acusando día tras día. Cuando tú haces eso al prójimo, estás siendo como Satanás. No hagas eso. Perdona. Si Dios ha perdonado y no ha condenado, ¿quién somos nosotros para condenar? El pasaje dice que al instante el hombre fue hecho limpio, y cuando tú vienes a Cristo, al instante Él te perdona y te sana también.
Cuando crees en Jesucristo y te arrepientes de tu pecado, Él al instante te justifica. Te declara limpio. Aleluya. Así como el pecado nos declaró impuros, cuando vienes a Cristo al instante eres declarado justo. Aleluya. Ocurre una transacción. Digan conmigo, una transacción. ¿Saben que ninguna persona podía tocar a un leproso? ¿Pero qué hace Cristo? Lo toca. Aquí demuestra lo que Jesús iba a hacer en la cruz, en que Él se iba a hacer impuro para que nosotros fuésemos puros. Porque la persona que tocaba a alguien impura también era impuro. Eso demuestra lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Él se iba a hacer maldición para nosotros tener la salvación. Él se iba a hacer inmundo para hacernos a nosotros puros. Se iba a hacer pecado para nosotros ser santos. Iba a morir como pecador para poder darnos a nosotros vida juntamente con Él en las alturas. Aleluya, Dios es bueno. Dios es tan bueno. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo? Para perseverar y mantenerse salvo. Debe reconocer su maldad y debe ir a aquel que lo puede salvar. Y una vez salvo, ya siendo limpio, miren lo que dice el versículo 14. Lucas 5:14. Miren lo que Jesús le dijo a este hombre ya siendo sanado. Le dice, y Él le mandó. Digan conmigo que no le dijese a nadie. Díganlo conmigo, que no le dijese a nadie. Le dijo, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Digan, para testimonio a ellos. Digan conmigo, para testimonio a ellos. Punto número 3, la presentación. La presentación. Noten esto, mis hermanos. El hombre fue limpio al instante, pero aún tenía que ir a los sacerdotes y dar testimonio de ello. El hombre era justificado, era limpio ya, pero aún tenía que regresar al sacerdote y dar testimonio de ello. Una vez siendo salvo, tú y yo tenemos que dar testimonio de ello. Esto me enseña, mis hermanos, que toda persona después de ser limpio por Jesucristo, después de ser justificado por Jesucristo, debe presentarse y dar testimonio de una persona limpia. Al hombre ser salvo, él debe presentarse como salvo. Debe presentarse como limpio y puro, porque ya lo somos. Una vez limpios, tenemos que seguir las instrucciones de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a este hombre? No le digas a nadie, pero ve y da ¿qué? Testimonio. Habiendo sido limpiados por Cristo Jesús, tenemos que ahora obedecer a Cristo Jesús. Amén. Él fue limpio, pero ahora tenía que obedecer a Cristo e ir a presentarse. Tú y yo, ¿qué hacemos después de recibir el perdón de Dios? ¿Qué hacemos? Tenemos que obedecer la palabra de Dios en cada detalle de nuestras vidas. No solo en las partes que nos gustan, sino también en las partes difíciles. En las partes que no queremos que Dios toque. En las partes que sabemos que si toca eso nos va a doler, pero es necesario para nosotros reflejar esa santidad. Tú y yo, mis hermanos, debemos dar testimonio de que Dios realmente vive en nuestras vidas. Jesús le dice al hombre, después de ser limpiado, le dice, no le digas ¿a quién? A nadie de lo que he hecho, pero ve y preséntate al sacerdote como testimonio. Era fácil la instrucción, ¿no? No le digas a nadie. Ve derechito al sacerdote. ¿Qué creen que este hombre lo va a hacer? ¿Lo va a hacer o no? ¿Qué creen? Vayan conmigo a Marcos capítulo 1. Veamos si este hombre siguió la instrucción o no. Marcos capítulo 1,
Versículo 45 al 46. Versículo 44 al 45. Miren lo que dice. ¿Lo tienen? Marcos 1, 44. Es la misma historia. Le dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Digan conmigo, pero. Ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Obedeció este hombre el mandato de Cristo? No lo obedeció. Las escrituras parecen indicar que el hombre no se fue a presentar, sino que hizo lo contrario a lo que Jesucristo había dicho. Y por resultado, dificultó el ministerio de Jesús a entrar a esa ciudad. Se lo hizo difícil entrar a la ciudad, porque este hombre habló abiertamente de lo que había dicho, aunque Cristo le había dicho, no digas nada. ¿Qué me enseña esto? Que cuando tú y yo somos limpios por Dios, mas no obedecemos la palabra de Dios, estancamos la obra de Cristo Jesús. Estancamos lo que Cristo quiere hacer aún en esa ciudad, en ese hogar, en esa familia, en ese matrimonio, con nuestros hijos. Nuestra desobediencia estanca a que Jesús pueda obrar más fácil en ese lugar. ¿Qué testimonio estás dando tú, mi hermano, mi hermana? Cristo está dispuesto a obrar, pero se lo estás dejando más difícil. No que sea para Cristo cualquier cosa difícil, ¿verdad? Pero sí o no, a veces nuestros hijos no quieren venir a la iglesia porque dicen, pero ¿y tú no sigues a Cristo? ¿Y por qué yo lo voy a seguir? O en el trabajo, o en el matrimonio, estancamos la facilidad de Jesucristo obrar en esa ciudad. La importancia de tú y yo obedecer la palabra de Dios, siendo ya limpios. Aleluya. Mis hermanos, déjame decirte que Satanás no quiere que la obra del Señor prospere. Satanás no quiere que tus hijos sean salvos, y muchas veces le estamos ayudando. Satanás quiere ver caos y destrucción. Satanás quiere ver tu matrimonio destruido. Satanás quiere ver a la iglesia destruida. Satanás quiere destruir lo que Dios quiere hacer en ti. Y lo logrará, mis hermanos, si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Obedezcamos su palabra. Aunque tengamos ganas de divulgar y decirle a todo el mundo, Cristo me sanó y me liberó y me limpió. Pero si Cristo te dijo, no le digas a nadie, no le tienes que decir a nadie. A veces Dios dice no. ¿Cuándo se recuerdan? ¿Por qué es que Dios hace eso? Porque tiene otros planes y propósitos. En Marcos capítulo 5, cuando el endemoniado es liberado por la legión de demonios, él quería irse con Cristo y predicar y seguir a Cristo por todos lados. Pero ¿qué le dice Cristo? Le dice no. Dice, no, regrésate allá. Uno dice, Dios, él no quería hacer nada malo, te quería seguir. Pero Dios tenía otros planes y propósitos. Obedezcamos al Señor en cada detalle más mínimo. Y veremos a Cristo en nuestras vidas. Veremos a Cristo obrar en nuestro corazón, en nuestra familia, en verdad. ¿Cuántos quieren ver a Cristo obrar verdaderamente en nuestros hogares y nuestras vidas? ¿Cuántos están cansados de no ver a Cristo en nuestras vidas? La obediencia hará que Él se acerque, mis hermanos. Así que levántate, iglesia, levántate, mis hermanos, y hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Aún estamos a tiempo, aún hay vida, aleluya. Por gracia y misericordia Él no nos ha llevado todavía. Hay tiempo para hacer lo bueno ante sus ojos. Hay tiempo y hay oportunidad para hacer lo que el Maestro nos está pidiendo. Pero tenemos que comenzar hoy, mis hermanos. Tenemos que comenzar hoy.
Y no mirar hacia atrás. Olvida lo que quedó atrás. Olvídate, como dijo Pablo, lo considero todo sucio. Olvidando todo eso y prosigo hacia la meta para extenderme a todo a lo cual Cristo Jesús me ha rescatado, me ha salvado. Sigue hacia adelante, no regreses a la basura de atrás. Si Dios te ha hecho limpio, sigue hacia adelante. Aleluya. Aún estamos a tiempo. Mis hermanos, no podemos perder el corto tiempo que nos resta. Para poder obedecer la palabra de Dios necesitamos el poder de Dios. Digan conmigo, para poder obedecer la palabra de Dios necesitamos el poder de Dios, poder de lo alto. Y esto me lleva al último y cuarto punto. Digan conmigo, la oración. ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 15 y 16? Miren lo que dice Lucas 5, 15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué? Oraba. La Biblia nos enseña que cada vez que Cristo tocaba a alguien, así lo dice la Biblia, poder salía de él. O cuando él caminaba y alguien, la multitud simplemente lo necesitaba tocar y poder salía de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cada vez que Jesús sanaba a alguien, poder salía de él. Por lo cual él necesitaba recuperar ese poder. Necesitaba recargarse una vez más. ¿A través de qué? La oración. Si Cristo Jesús no hubiera orado, Él no pudiera haber hecho todo lo que Él hizo. En medio de todo lo que Jesucristo tenía que hacer, mis hermanos, Él, sin embargo, encontró tiempo para orar y recuperar sus fuerzas para seguir haciendo la voluntad del Padre. Así que no digas que estoy muy ocupado para orar. Cristo estaba ministrando a las multitudes cada día, sin embargo encontraba y se apartaba tiempo para orar. Tú y yo no estamos muy ocupados para orar. Para nosotros hacer lo que Dios nos está mandando hacer, necesitamos el poder que vendrá solo a través de la oración. Si no oras, mis hermanos, serás derrotado. Díganlo conmigo, si no oro, seré derrotado. ¿Cuánto tiempo oras tú? ¿Cuándo es la última vez que tú oraste? Si no oramos, seremos destruidos. Si no oramos, caeremos ante la tentación. Si no oramos, no tendremos el poder para hacer lo necesario, mis hermanos. Tú y yo debemos de ser constantes, aún en medio de tanto ajetreo, en medio de tanto yendo y viniendo, en medio de tanta actividad, en medio de tanto, ¿cómo se dice?, bullicio. Tú y yo tenemos que orar, mis hermanos. Lucas nos dice que Jesús, en medio de tanto que estaba haciendo, buscó tiempo para orar. Tú y yo hemos sido mandados a orar, mis hermanos. ¿Estás orando? Mañanear y vigilar en búsqueda del rostro del Señor, en busca de su presencia. Solo así podrás vencer. Si tú no oras, serás vencido. ¿Por qué es que los discípulos a Jesucristo ser arrestado huyeron? ¿Por qué cayeron ante la tentación? Porque se quedaron dormidos cuando tenían que estar orando. Jesús oró, noten esto, y ya voy a culminar. Jesús oró cuando ministró, ¿sí o no? Jesús oró cuando estaba en aflicción y angustia. Jesús oró cuando se sentía solo. Jesús oró cuando fue traicionado. Jesús oró cuando extrañaba al Padre.
Jesús oró cuando iba a hacer milagros. Jesús oró cuando iba a tomar decisiones importantísimas. Jesús oró cuando era tentado por Satanás. Si Jesús oró en todas estas situaciones, ¿cuánto más tú y yo necesitamos orar? Jesús oró en todo momento, por toda circunstancia. Y tú y yo no oramos y pensamos que vamos a vencer. No, mis hermanos. Tú y yo necesitamos orar en todo momento. ¿Cuál es el deber del hombre? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo y perseverar? Debe reconocer su condición caída. Debe ir a aquel que lo puede salvar. Siendo salvo, debe dar testimonio de esa salvación. Y 4, debe de clamar y buscar al Señor para recibir ese poder. No sé en qué paso estás tú de esos 4. ¿Dónde te encuentras? Yo no lo sé. Pero ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Hagámoslo con todo el corazón para el Dios que nos ha limpiado. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey. Te doy gracias, oh Dios.